El miedo al olvido se ha visto reflejado en muchos ámbitos artísticos, y sobre todo en la música. Artistas llamados One Hit Wonder han tenido solo un gran éxito en su carrera, y uno de ellos es la cantante que hablaremos hoy, Meghan Trainor. La conocimos en 2014, en la tercera etapa dorada de la música pop, y surgió como un nuevo brillo para la industria musical. Una cantante que se alejaba de todos los estereotipos de la mujer pop. Sin duda, toda una carrera llena de ilusiones que acabaron en el fracaso que ahora está viviendo. Meghan Trainor es una de esas cantantes que me gustaría hablar y discutir sobre toda su vida musical, y responder a preguntas como ¿por qué llegó al fracaso? ¿Y qué pasó con ella después del smash hit de All About That Bass? Soy Oscar Giral y estás viendo Mundo Pop, y te doy la bienvenida a esta nueva sección del canal donde hablaremos de qué pasó con las artistas One Hit Wonder. Ahora sí, empecemos. Una breve explicación para esas personas que no saben qué son los cantantes One Hit Wonder. Para llegar a serlo, no basta con tener solo una canción de éxito, o que haya tocado el número 1 en Billboard Hot 100, y que las demás canciones no lo sean, sino que en toda tu carrera como músico, toques el éxito con una canción y que después de eso, todos tus álbumes o temas bajen poco a poco hasta desaparecer del ojo público. Cantantes como Christina Aguilera no serían One Hit Wonder, ya que en sus tiempos tuvo muchos más éxitos y llevó consigo una identidad que hace que hoy en día, aunque no sea muy popular en el ámbito comercial, sea una leyenda en la música. En el caso de Meghan Trainor es distinto. Comenzó en la industria con una canción que en tan solo semanas se volvió un éxito popular entre el público general, llegando a ser certificado de diamante en los Estados Unidos, número 1 en Billboard Hot 100 y además nominada a 2 Grammys en 2015, lo que en el mundo pop llamamos un smash hit. En esa época todos hablaban de ella, y más de esta canción, All About That Bass, un tema controversial donde Meghan hace una inteligente crítica a la superficialidad que rodea al mundo de las mujeres, desde aquellas revistas que utilizan Photoshop en sus modelos, a los hombres que pretenden que su mujer se quede en casa como un florero. En aquellos años, la música pop la nominaban artistas que las veíamos como diosas, Katy Perry, Rihanna, Beyoncé o Madonna. No obstante, Trainor nos dio algo tan, entre comillas, normal, consciente de que no entraba exactamente en el canon que establece la sociedad, pero muy orgullosa de ser como es. Y el mundo también estuvo orgulloso de eso, apoyando a la cantante en esta canción que sobrepasó el éxito que muchos de nosotros no nos esperábamos. Con este tema, el mundo conoció por primera vez a Meghan Trainor. Y es que tan solo empezar su carrera musical ya tocó lo que era la fama, pero una vez que estás arriba del todo, solo toca bajar. Meses después, en el mismo año, lanzó su segundo single, Lips Are Moving, donde continúa con este sonido pop comercial que al público le encantaba. La canción alcanzó el número 4 en la lista de Billboard Hot 100, lo cual demostraba que era un artista que podía continuar en la industria, además de contar con una promoción masiva por el número de influencers estadounidenses que colaboraron en su vídeo musical. Sin embargo, Meghan decidió ir a por lo fácil, y no arriesgarse a crear un tema más alejado al sonido de su primer sencillo, algo que con el tiempo la perjudicaría muchísimo. La base de sus fans se iba moldeando, pero la esencia de Meghan no encajaba demasiado en la industria. No se estaba definiendo como una artista diferente a las demás. Y es que su álbum debut fue uno de los problemas que le llevó al olvido. Tidal no daba algo nuevo a la industria. Se colgaba en la fórmula pop usada por muchos otros artistas del género. La temática abarcada con el disco tampoco tuvo mucho furor en el público. El álbum fue lanzado después de casi medio año después de lanzar All About That Bass, y gracias al impacto de la canción, el trabajo discográfico tocó la cima de Billboard Hot 200, compitiendo con artistas como Ed Sheeran y Taylor Swift, que llevaban meses en el chart. Para impulsar el éxito del disco, sacaron el tercer single de la cantante, Dear Future Husband, donde seguíamos con estos sonidos pop comerciales y muy similares a sus antiguas canciones. El público la amó, pero poco a poco se podía ver la decadencia del artista, donde el tema no pudo tocar ni el top 10 de los charts más importantes de su país. Su carrera pasaría a bajar en todos los aspectos cuando en su presentación en colaboración junto a Charlie Puth cantaron su tema Marvin Gaye, donde al final del show, los dos se dieron un largo e incómodo beso. Incluso mi pequeño yo de 14 años, al ver semejante espectáculo, prefirió dejar de verlo y comentarlo en los grupos pop de Facebook que tenía. Grupos como por ejemplo el que he creado para esta comunidad. Podéis ver el link en la descripción. Siguiendo con la artista, en las premiaciones de Billboard Awards 2015, interpretó un tema llamado Like I'm Gonna Lose You, que cuenta con la participación vocal de John Legend, que sin ser promocionado como un sencillo, consiguió buenas posiciones en las listas musicales de varios países, y llegar a la posición número 8 en el Hot 100. Este nuevo tema de la cantante nos enseñó una nueva faceta de ella,
y alejada al ritmo de sus temas anteriores. Y pudimos ver la versatilidad del artista que muchos de nosotros queríamos oír en sus proyectos posteriores. Megan colaboró con muchas marcas y formó parte de muchos soundtracks de películas. Con este punto de vista, se podía ver que el artista podía mantener todo este éxito que estaba cosechando. A principios de 2016, ninguna canción suya fue nominada en los Grammys. Sin embargo, ella, como una nueva artista, sí, ganó su nominación entrando en la lista de los artistas en ganar este premio en la categoría más maldita, donde se dice que si lo ganas, te esperaría una carrera llena de fracasos. Megan, encima del escenario, nos emocionó a todos al recibir su premio. La verdad, me pareció una de las artistas más reales en reaccionar cuando ganan uno. Pero toda esta compasión del público desaparecería en el nuevo sencillo para su nuevo álbum. El sencillo de No llegó meses después de la ceremonia de los Grammys, lo que hizo que tuviera un éxito moderado al lanzar el tema. Aquí volvía una Megan diferente, con una letra de empoderamiento femenino y un look muy distinto al que llegamos a ver en All About That Bass. Parecía su propia cara opuesta de esa era. La canción en sí es excelente, para mí, una de las mejores que ha hecho la cantante, tocando el puesto número 3 de Hot 100, algo que superaba las expectativas de otros temas, y seguramente hubiera tocado la cima si no hubiera competido contra Beyoncé y Drake. La manera en que el público se cautivó con esta nueva versión del artista fue espectacular, si recopilamos todas las ventas y top 3 que recibió en los charts. Querían ver más de este poder de Megan, esta independencia y sexualidad que deslumbró a la crítica. No obstante, su siguiente single derrumbó toda esta nueva imagen creada. Con Me Too, regresó a esos sonidos pop pegadizos que su única utilidad era triunfar en los charts, algo que no pudieron. La canción tocó el puesto número 13, y es que lo que nos enamoró de la cantante fue esa naturalidad que nos había mostrado, cómo ella podía ser como nosotros y cómo nos identificábamos con las canciones. Sin embargo, con este tema nos mostraba cómo su vida había cambiado siendo ya famosa, presumiendo su Grammy y todos los privilegios de estrella pop que había conseguido. Si hubiera seguido con el camino de estas, mostrando a la Trainor que vimos en su primer sencillo para el álbum, quizá su carrera hubiera seguido un rumbo diferente y canciones como Better hubieran tenido mucha más repercusión. En esta canción nos muestran a una Megan muchísimo más madura, con un estilo realista y dramático que jamás nos hubiéramos imaginado de la cantante. Es que el tema que abarca la canción sobre mejorar y el vídeo donde nos muestra la historia de esta chica con problemas familiares, solo cautivó a una audiencia mínima. Digo mínima porque ni siquiera llegó a entrar en el top 100, algo muy injusto para la cantante, que nos abrió su corazón en este álbum con Thank You, disco que pudo conseguir el top 3 y que recibió críticas mixtas, siendo aún así un éxito moderado del artista. 2 años después, en 2018, regresaría con su nuevo single, No Excuse, donde retomaba estos sonidos y estética con el que se hizo famosa. La canción fue comparada con su primer hit, por todas las características similares. No obstante, el tema no llegó a lograr la posición que tuvo All About That Bass. La cantante se aferró a la promoción masiva para esta canción. Sin embargo, los resultados que obtuvo fue un puesto 46 y que la mayoría de las personas del mundo pop no tuviera ni idea de este regreso de Megan. Los siguientes singles después de este no consiguieron grandes números y pasaron muy desapercibidos por el público general. Las personas ya empezaban a olvidar a Meghan Trainor. Tried Myself, el álbum, fue lanzado 2 años después de su primer single en 2020. Lanzarlo por esas fechas fue uno de los primeros problemas que hicieron que el disco fuera un fracaso. El público ya se había olvidado de ella, y es que durante los años de producción de este trabajo, la cantante sacó un EP, el cual tituló The Love Train, que cuenta con la canción Marry Me, acompañado de un vídeo documental donde podemos ver al artista el día de su boda. El hecho de que no haya tenido la fama que quiso hizo que su vida personal tuviera mucho más éxito. Aún así, lanzar otro trabajo en medio de la promoción del anterior hizo que su esperado nuevo álbum, Tried Myself, se perdiera por el camino. Después de acabar con la era del EP, decidió retomar la estética de su álbum, lanzando muchos singles principales del disco. En sí lo que pasó fue que el tercer álbum de estudio de Trainor, Tried Myself, estaba programado para lanzarse el 31 de agosto de 2018, pero se retrasó porque Trainor quería escribir y grabar más canciones para él. Wave fue lanzado como el segundo single oficial, y es que la estética principal había cambiado y consigo el sonido, pero eso no cambió la calidad que nos estaba dando la cantante. Y para celebrar por fin el lanzamiento del álbum sacó Nice to Meet You, en colaboración con la rapera Nicki Minaj. Este tema estaba destinado a ser todo un hit, no obstante, ciertas circunstancias, o solo la falta de interés por el público, hicieron fracasar la canción. Como último intento, lanzó la versión deluxe con la canción Make You Dance, que volvió a esta estética disco que nos había mostrado para el álbum.
pero que pasó sin pena ni gloria. El éxito de Megan se debió a esta música que criticaba los estereotipos vistos en la industria, y cómo no la cantaba un artista que cumplía todos estos requisitos, sino una que contradecía todo esto. La cantante ha pasado por estas etapas y críticas a lo largo de su carrera, alejándose del estilo por el que fue conocida, y es que muchos de nosotros dejamos de oír al artista después de su segundo trabajo discográfico. Las malas decisiones tomadas en su tercer álbum y el retraso de 2 años en lanzarlo no fueron el único problema para que fracasara. Por ejemplo, el cambio de estilo, cómo conocimos al artista y el no poder calificarla como alguien reconocida. Muchos artistas tienen esa marca personal que les distingue de otros. No obstante, Meghan Trainor, con el paso de los años, intentó buscar mediante su música aquello que la pudiera definir, sin embargo, no lo encontró. La cantante hoy en día es madre, y no hay mejor regalo que al ver a tu primer hijo en tus brazos. No estoy diciendo que ya no le importe ser relevante en la industria musical, porque hemos sido testigos de todos los intentos que ha hecho para poder serlo, pero al ser madre, puede que se tome un descanso de su trabajo y se concentre al 100% en su nueva familia. Meghan Trainor siempre será recordada por ser la líder en romper esos estereotipos y la estrella más brillante de una etapa donde el pop volvía a resurgir. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.